Vamos iniciando entonces con este tiempo de estudio. Nuevamente, un estudio de las mujeres de la Biblia. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar de Keturah, que bueno, pues la gran mayoría de nosotras la conocemos como Setura. Y es la segunda esposa que tomó Abraham tras la muerte de Sara. Vamos a platicar de esta mujer. Realmente hay muy poco de información de ella, no tenemos más datos, sino que fue una mujer que tomó como esposa y los hijos que tuvo con Abraham. Vamos a introducirnos al texto directamente. Vamos a leer en Génesis capítulo 25 lo que se dice acerca de ella. Solamente tenemos 2 versículos en toda la escritura que hablan acerca de su persona. Y bueno, vemos que dice Génesis 25:1, Abraham volvió a tomar otra mujer llamada Keturah. Esta le dio a Simram, Yoksán, Medán, Madián, Yisbac y Suaj. Yoksán engendró a Seba y a Dedán. Hijos de Dedán fueron los azuritas, los letusíes y los leumíes. Hijos de Madián, Efa, Efer, Enoc, Abidá y Eldá. Todos estos hijos de Keturah. Bueno, leemos entonces que tomó a otra mujer, ¿sí? Y esto es muy interesante porque pues vemos a un Abraham ya anciano, obviamente ya para la época en la que él toma a Keturah como esposa o como mujer, pues ya era un hombre de 137 años. Recordemos que Sara vivió hasta los 127 años y para ese entonces pues Abraham tenía 10 años más. Entonces, pues imagínense en esa época, obviamente sabemos que tanto los hombres como las mujeres pues tenían una salud mucho más favorable que la que tenemos hoy en día. Y bueno, Abraham era un hombre que todavía tenía la capacidad de continuar dando descendencia, aún a pesar de su edad, porque incluso, por ejemplo, cuando se le dice a Abraham que iba a tener hijo y Sara escucha, ¿se acuerdan que dice, siendo yo anciana y mi esposo también, y siendo que a mí ya me cesó la costumbre de las mujeres y mi marido anciano? O sea, así como que ni por un lado ni por otro, y aún así el Eterno permitió que Abraham pudiera tener esta descendencia prometida. Y bueno, Keturah es un personaje interesante porque a pesar de que no se dan muchos detalles como con Hagar, ¿verdad? Ya platicamos de Hagar, ya tenemos un estudio de esta mujer Hagar dentro de la serie. También está en el primer libro de Mujeres de la Biblia. Y bueno, pues realmente vemos muchos detalles y estuvo participando en diferentes momentos. Así que pues es un poquito contrastante, ¿no? En el caso de Keturah, ella no se dice nada de alguna experiencia, alguna situación. A mí me hace pensar pues que fue una mujer completamente sometida o sumisa, más correctamente dicho, a este papel de mujer que en ese momento tenía, ¿no? Entonces, bueno, con esta mujer, Abraham estuvo sus últimos 38 años de vida. Abraham, no recuerdo ahorita, no lo puse, cuántos años vivió, pero hice la cuenta y 175, y desde los 137 hasta los 175, a ver, corrobórenme si hice yo bien mis cálculos, según yo fueron 38 años de vida. Entonces, en ese periodo engendró sus 6 hijos con Keturah. Obviamente, estamos hablando, por este detalle, de una mujer joven, ¿sí? ¿Cuántos años tendría? Pues bueno, yo podría pensar que así como por muchos 30 años, o sea, pensando en que muere Sara y toma a esta mujer por esposa, yo no creo que ella tuviera más de 30 años o alrededor de 30 años, porque todavía una mujer de 30 años hasta los 45 puede seguir engendrando hijos. Incluso algunas hasta después de los 45 todavía llegan a tener hijos. Obviamente depende mucho del organismo de cada mujer, de su estilo de vida y de eso depende su fertilidad. Entonces,
Yo creo que sí era una mujer entre los 20 y los 30 años, obviamente no lo podemos asegurar, hay muy pocos indicios, pero sí hay algunos que sí nos pueden más o menos decir por lo menos en qué etapa de su vida se encontraba, y obviamente pues estaba en una etapa completamente fértil, ¿sí? Y lo que yo coincido o lo que yo puedo entender debido a otro texto que vamos a analizar más adelante en donde también se menciona, es que esta mujer era una de las esclavas de Sara, junto con Hagar, ¿sí? Muy probablemente esta mujer estaba al servicio de Sara y también como lo llegó a estar Hagar en su momento, y seguramente pues tenían otras siervas. Sabemos que Abraham era un hombre muy, muy rico, o sea, tenía muchas propiedades, tenía gente, entonces, pues obviamente tenían esclavos y esclavas, así que es muy probable que haya sido parte de alguna de ellas. Vamos a ver su nombre. Su nombre es interesante porque ustedes saben que cada vez que hemos analizado a las mujeres de la Biblia, hemos encontrado una relación entre su nombre y su historia. Si pensamos en Hagar, por ejemplo, ¿recuerdan qué significa el nombre de Hagar? Ajá, algo parecido. A ver, vamos a ver. Es pregunta de examen. Ay, sí. Es sorpresa. Examen sorpresa, ¿ya ven? Sí, recuerden a ver qué significa. Por ahí hay una personita que está aquí presente. Bueno, no aquí, sino ahí en el chat. Que por ahí puso un resumen muy interesante de Hagar hace poquito. Bueno, Hagar, el nombre de Hagar es muy interesante su relación porque significa errante, ¿sí? Y bueno, tiene varios sinónimos, ¿no? Errante, no recuerdo así cómo lo ponen en el Strong, pero imagínense su vida, ¿verdad? Que anduvo hasta errante en el desierto también, ¿no? Y todo lo que pasó, o sea, y fue desterrada y bueno, dicen por acá, pero en la antigüedad no serían más fértiles más allá de los 50 años. Bueno, yo lo que tomo como indicio es Sara, porque Sara cuando tenía 60 años, que no sé, 60 o 70, que se le dijo que iba a tener a un hijo de Abraham, obviamente después de que ya había tenido Hagar a Ismael, se le dice, no, pero de Sara te voy a dar un hijo, se le dice a Abraham. Para ese entonces tenía, si no mal recuerdo, 60 años o 70. 79 de Sara. Bueno, aproximadamente, ¿no? Y incluso pues desde antes, ¿no? Es muy probable que obviamente a la edad de 50 años todavía hubiera cierta fertilidad, porque incluso hoy en día no es extraño que todavía haya mujeres que a los 50 años tengan todavía fertilidad. Obviamente sí es algo que no es muy común o muy frecuente, y todo depende también de su estilo de vida y lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Pero sí me tomo como que un poquito por ahí con los parámetros de Sara, que a partir de los 60, 70 años que ella decía, pero como yo siendo anciana, ya habiendo cesado la costumbre de las mujeres, o sea, así como que pues ya no hay ninguna posibilidad, ¿no? Y no creo que entre los 50 y los 60 la fertilidad fuera poca, sino que más bien lo más lógico era que era nula, ¿no? Bueno, ahora sí que son, depende mucho de las mujeres, obviamente sí, antes tenían otro estilo de vida y por supuesto pues otra salud también como en comparación a nuestros días, ¿no? Pero bueno, podríamos tomarlo como un parámetro, pero aunque tuviera 50 años, estamos hablando de que engendró 6 hijos. Entonces 50 más, póngale que se haya aventado uno tras otro, se tardaría año y medio entre cada uno, lo que nos da un total de 9 años de estar engendrando y criando aproximadamente. Y pues imagínense, estamos hablando ya de 50 más 9, o sea, ya se va como que un poquito más allá. Entonces yo pienso que sí, lo más lógico era que estuviera alrededor de los 30, ¿sí? Un poco más o un poco menos, pero dentro de una etapa todavía fértil, lo suficiente como para tener todavía 6 hijos, ¿no? Bueno, eso es lo que se puede, pues como que especular un poquito porque no hay muchos datos.
Muy bien, entonces su nombre es interesante porque en la mayoría de las traducciones pues lo vemos como Cetura, así, ¿no? Obviamente sabemos que los nombres no se traducen. Y bueno, aquí por ejemplo está Gaby, ¿verdad? Que ella estudió idiomas y se sabe y se entiende que los nombres propios no se traducen, ¿cierto? Los nombres propios se tienen que conservar en su idioma natural, en su idioma original. Entonces, es incorrecto traducir, por ejemplo, Jesús del Yeshua. O sea, sabemos que pues ya hubo por ahí muchas manos que tienen que ver con ese tipo de traducciones, ¿no? Vemos, por ejemplo, no sé, otro nombre que esté muy cambiado, Juan, Johanán, ¿no? Josué, Yehoshua. O sea, hay muchos nombres que están completamente, los quieren transliterar, pero luego los quieren traducir y pues ya como que hacen algo que no es, ¿verdad? David no lo traducen, hay otros que sí lo respetan, ¿verdad? Entonces, pues aquí vemos que también como muchos nombres de la Biblia, tanto de lugares como de personas, lo quisieron traducir y es algo incorrecto. Y es por el desconocimiento también a veces del idioma, ¿no? Entonces, bueno, aquí el nombre que ustedes van a ver en el hebreo es Keturá. Así es, también como el nombre de Shaul, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué significa el nombre de Keturá? Keturá significa perfumada, que tiene que ver con humo de incienso, ¿sí? Fragancia por fuego, fragancia por incienso o de incienso, ¿sí? Y obviamente se entiende dentro de una expresión de un incienso usado para rituales, ¿sí? En la versión Isha dice Keturá. Sí, muchas versiones de hecho sí lo traducen correctamente, o más bien sí lo transliteran correctamente y conservan la fonética del hebreo en el español. La conservan lo más apegado posible, haciendo uso nada más de una sustitución de las letras hebreas a las letras en el castellano, ¿no? Pero no lo traducen, lo cual es muy bueno. Dicen por acá, la persona perfumada, fragancia, aroma, hacer humo de sacrificio, incienso. Ajá. Eso es lo que significa el nombre de Keturá. Y tenemos un versículo que hace referencia a este nombre porque, bueno, no este nombre, más bien esta palabra, porque obviamente, pues en la antigüedad los nombres simplemente eran palabras que expresaban algo en específico para las personas, para los padres, ¿no? En este caso, la palabra Keturá viene del hebreo Ketoret, y Ketoret significa así literalmente incienso, perfume o saumerio. No, saumerio, perdón, saumerio. Proverbios 27:9 vemos que dice: el aceite y el perfume alegran el corazón, la dulzura del amigo consuela el alma. Bueno, pues aquí donde vemos la palabra perfume en español, en hebreo es Ketoret, ¿sale? Que tiene que ver con este nombre de Keturá. Muy bien, pues, ¿qué podríamos pensar de Keturá si nos basáramos a esas características que regularmente hemos visto? Dice, el altar del Ketoret era el altar del incienso, así es. Y bueno, Ketoret, que tiene que ver con el incienso que se le daba al Eterno como una ofrenda, obviamente su aroma, su humo que expedía por haber quemado esas resinas, que era lo que regularmente se usaba, pues era agradable al Eterno. Y obviamente no solo al Eterno, sino también para las personas que hacían uso de este tipo de rituales, porque al final pues era una especie de ritual que muchos pueblos hacían, de hecho, pero que el Eterno consagró al pueblo de Israel para él en el Mishkan, en el tabernáculo en su momento y posteriormente en el templo también. Entonces, bueno, podríamos pensar que Keturá en su niñez, en su contexto de su familia, pues probablemente era una mujer o una niña que pues tenían en ese momento una vida agradable, una vida que podríamos pensar que su contexto era ideal, ¿no? En su vida. No tanto por una apariencia física de que fuera una niña agradable, sino en su contexto como persona. A veces los papás hacían uso de ciertos, y lo vamos a ver más adelante con los nombres de sus hijos, de ciertos nombres que tomaban
para identificar alguna etapa de sus vidas que estaban viviendo cuando nacía ese hijo o esa hija. Y bueno, esto nos habla de algo muy interesante porque sabemos que el incienso es un elemento que desprende un humo y que su aroma, para que pueda producirse, es necesario que pase por fuego, ¿verdad? No se sabe mucho de Keturah, pero su nombre a mí me hizo pensar en una reflexión muy importante que al final vemos en toda la escritura y que es muy curioso porque ahora con los estudios de este Shabbat, pues hemos estado viendo justamente esto que vamos a mencionar. Y es que para que nosotras podamos desprender una esencia de nuestro ser, es necesario que pasemos por fuego. Es decir, el fuego es representativo del juicio, ¿verdad? Por una parte, juicio por el pecado, pero también es representativo de la purificación por medio de las pruebas, ¿sí? El Creador pues hace uso del fuego para juzgar, porque por ejemplo cuando se habla de una mujer, hija de un levita que se prostituía o que caía en fornicación, ella y la persona con la que cometió el pecado tenían que ser quemados. Así era la muerte para este tipo de personas. Y otros pecados que eran también juzgados de esta forma y las personas eran pasadas por fuego en su juicio, ¿no? Y así pues los sacrificios por el pecado también pues eran pasados por fuego, es decir, el fuego pues también nos habla del juicio, pero también se usaba para purificar metales, se usaba para todo este tipo de no solo para cocinar y todo eso que ya sabemos, sino incluso para purificar, por ejemplo, que la plata, que el oro, todo eso, ¿no? Entonces, el fuego nos habla de una purificación también. O podemos ser pasados por fuego y ser consumidos por nuestro pecado, o podemos ser pasados por fuego y ser purificados de nuestra carnalidad, de nuestra humanidad, para que el Eterno saque lo mejor de nosotros. Y muchas veces vivir experiencias que nos marquen es necesario. Yo pensaba en esto y yo decía, me acordaba por ejemplo de situaciones del rey David, por ejemplo, que vivió pues momentos muy lamentables en su vida personal, ¿no? Y cómo están ahí registrados para nuestra enseñanza y nuestra exhortación. Y yo pienso y veo esto y digo, donde hubo fuego, no quedan cenizas, como dice el dicho, quedan marcas, ¿sí? Yo pensaba, por ejemplo, para marcar a los animales, ¿qué hacen? Pues tienen que calentar al rojo vivo el metal y con eso marcan a los animales, ¿verdad? Y yo pensaba y digo, es que sí, o sea, nosotros en nuestras vidas muchas veces las cosas que vivimos, que son a veces duras, a veces dolorosas, que nos marcan, que quedan allí, pero el Eterno permite que no olvidemos esas experiencias, esas situaciones, justamente para recordar de dónde el Eterno nos ha sacado, de dónde nos tomó, de qué nos libró. Imagínense cuántas cosas que a lo mejor ahorita pensamos, para mí en ese momento fue muy doloroso desprenderme de esto, de aquello, alejarme de personas, de trabajo, de lugares, qué sé yo, tantas cosas que a veces uno tiene que decidir, pero aunque en su momento fue doloroso, a lo mejor ahorita pues pensamos y decimos, agradecemos al Eterno porque nos libró y cuántas cosas pudieron haber pasado si no nos hubiéramos nosotros desprendido y haber pasado esas situaciones duras, ¿no? Dice por acá, ser un olor grato delante del Eterno con la corrección y la instrucción de su palabra, así es. Entonces, el incienso es un humo, pero de aroma grato, ¿verdad? Pero tenemos también humos desagradables y contaminantes. Podemos obtener un delicioso aroma de resinas de árbol y extractos herbales, o podemos perjudicarnos con el humo producido por una leña verde, por ejemplo. Sabemos que no podemos querer hacer una fogata y agarrar una leña húmeda o leña verde, porque ¿qué va a pasar? Va a empezar a humear de forma insoportable y nadie va a poder estar allí, y aparte de que vas a tener
como 3 días el olor aquí en la nariz, ¿no? O sea, súper impregnante y molesto y además tóxico, además nocivo para la salud, ¿no? ¿Cuánta gente se padece de las vías respiratorias, por ejemplo, porque están constantemente expuestos a la leña o cualquier otro material que se quema, que se usa mucho para la cocina, por ejemplo, pero que son tóxicos, que son nocivos? Entonces, nosotros sabremos si vamos a hacer un aroma agradable, si el olor que vamos a expedir de nuestra vida y de nuestras experiencias va a ser agradable ante el Eterno, y no solo ante el Eterno por nuestras decisiones y por nuestro aprendizaje, por nuestra humildad, sino que también a los que nos rodean, ¿no? O vamos a ser de los que no nos humillamos ante el Eterno, de los que se jactan en su sabiduría humana y dicen: yo no estoy mal, yo estoy haciendo las cosas bien, yo no le hago mal a nadie, pero estamos expidiendo un humo tóxico que contamina a todos los que están cerca de nosotros y a nosotros mismos. Entonces, yo veo en el nombre de Keturah esto y digo, definitivamente yo quiero ser un aroma grato ante el Eterno. ¿Y qué es necesario para eso? Pues definitivamente, como dicen por acá, la obediencia. Nuestra obediencia puede traer buenas obras y obras gratas ante el Padre. Nuestra necedad, nuestra jactancia, en nuestra propia sabiduría, obviamente es como ese fuego extraño que se le ofrecía al Eterno cuando él no pedía algo. Ahí tenemos el caso de Nadab y Abiú, ¿verdad? El presentarse ante el Eterno, y dice que tomaron su incensario, ¿se acuerdan? Cada uno. Y eso el Eterno no lo pidió, y que fue un fuego extraño, y murieron. Entonces, si nosotras hacemos las cosas conforme a nuestra propia sabiduría y no como el Eterno nos lo marca en su escritura, en su instrucción, entonces vamos a estar ofreciendo un humo contaminante, tóxico, que el Eterno obviamente va a aborrecer. Pero si nosotras nos enfocamos en las buenas obras, que son las que nos traen santidad, que son las que se dan a través de la obediencia, entonces vamos a ser de bendición para todos los que nos rodean, y además estaremos nosotras elevando un olor grato ante el Eterno. Bueno, Keturah fue una mujer dedicada a su papel de esposa y madre. Cuidó a 6 hijos del patriarca Abraham, pero también cuidó al patriarca Abraham en su vejez, porque realmente era un hombre, imagínense, pues ya digo, si estamos pensando que vivió 170 y tantos años, pues ya después de los 137, pues ya eran pocos los años que le quedaban, ¿no? Y realmente pues eran los últimos años de su vida, y esta mujer estuvo con él esos últimos años de su vida. Yo creo que esto ya es suficiente para pensar en que fue una mujer que fue de bendición para Abraham, para sus hijos, por su dedicación, ¿verdad? Nos dicen por acá, nos afectan los pulmones, ¿verdad? Esos humos nocivos para la salud. Y gracias que pasamos por esa purificación, nos ayudó a buscar el camino de regreso al Padre, así es. Porque la fe de ustedes es como el oro, su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, majestad y honor cuando Yeshua aparezca. Esto está en 1 de Pedro capítulo 1, verso 7. Nos ponen también el Salmo 141:2, sea mi oración como incienso en tu presencia y mis manos levantadas como ofrenda de la tarde. Así es, y precisamente por eso también se identifica al incienso como la oración que es elevada al Padre también, ¿verdad? Así entrar al reino del Eterno a través de la obediencia. Entonces, bueno, esta mujer, que aunque era una sierva, aunque su vida prácticamente le pertenecía a Abraham, pues vemos que ella cumplió con este papel, con este rol de madre, de esposa, y vamos a ver un poquito acerca de sus descendientes, porque también aquí hay un dato un poquito controversial.
Sabemos que los descendientes de Keturá poblaron la región que nosotros conocemos como Arabia Saudita. No formaron un solo pueblo en específico, como en el caso de Ismael en Egipto, que fundó un pueblo, 12 tribus y todo. O sea, aquí en el caso de los descendientes de Keturá simplemente se esparcieron y se multiplicaron en la región de Arabia. Y pues de ellos se derivaron también muchos pueblos que a su vez también se mezclaron con otros pueblos, que se mezclaron incluso con ismaelitas, y ahorita ya con tantas y diversas mezclas genéticas de todos lados, pues imagínense, ya ahorita lo que vemos hoy en día son una mezcolanza cultural y religiosa, ¿verdad? A través del tiempo. Y eso es algo que no es nuevo, porque eso ya desde entonces, desde la época del pueblo de Israel, pues ya se contaminaban entre pueblos, ¿no? Seguramente también llegaron a tomar mujeres de otros pueblos y, por ejemplo, ahorita vamos a hablar acerca de los madianitas, ¿verdad? Que son descendientes de Abraham con Keturá y cómo ellos se confabularon con los moabitas, que son descendientes de Lot, y cómo perjudicaron al pueblo de Israel, ¿no? Entonces, pues imagínense todo lo que se vino a dar después con esta descendencia. Dicen por acá, porque para Elohim somos grato, olor de Yeshua en los que se salvan. 2 Corintios 2:15. Ok, muchas gracias. Bueno, Keturá finalmente fue una mujer que también formó parte en la construcción de un linaje que conformaría multitud de naciones, esa promesa que se le dio a Abraham. Y pues no podemos dejarla a un lado de esta promesa, ¿verdad? Es parte de... Dice, a mí se me figura que reflejaba tranquilidad y sumisión. Probablemente, y más pues si nos basáramos en ¿cómo podríamos decirlo? En cualidad, ¿no? Que vemos en muchas mujeres de la Biblia en relación con su nombre. Bueno, hay una aparente contradicción con respecto a el relato de Génesis 25 y Primera de Crónicas, capítulo 1. Vamos a leerlo. En Génesis dice, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Keturá, ¿verdad? Ya lo vimos. En Primera de Crónicas, capítulo 1, verso 32, dice, hijos de Keturá, concubina de Abraham, dio a luz a Simram, Joxán, Medán, Madián, Yisbac y Sua, ¿verdad? Bueno, aquí en una dice que mujer, lo cual expresa como si fuera su esposa. Es la misma palabra que se usa para decir Sara, mujer de Abraham, es la misma, es Isha. Y en Crónicas, la palabra que se usa no es Isha de Abraham, no es mujer de Abraham, es Pilegesh, que es concubina, ¿sí? Entonces, Isha es hembra, mujer, varona. Pilegesh se traduce como amante o concubina. Bueno, de esto hay una aparente contradicción, dicen que era, si era su mujer, si era su concubina, incluso dicen que era la misma Hagar. Bueno, ahorita vamos a detallar un poquito esto. Se puede entender, como les mencionaba, que Keturá era sierva de Abraham, que servía a Sara, incluso en su momento seguramente junto con Hagar. Probablemente era egipcia también, porque recordemos que se les dieron varios siervos a Sara y Abraham, y pues entre ellos iba Hagar, seguramente Keturá, o probablemente la tomaron después. No sabemos nada de sus antecedentes, ¿no? Pero lo que vemos es, y esto sí es algo bien claro, que Keturá no tomó el lugar de Sara, ¿sí? Es decir, Abraham tomó otra mujer con la cual tuvo descendencia, pero no en lugar de Sara. Como Sara, ninguna, su amada, ¿sí? Y aquí hay otro tema también que de pronto dicen, oye, pero pues las segundas nupcias y bueno, pues es que ya era viudo, se pudo volver a casar y todo. Sabemos que dentro de todo esto pues está una profecía, que es la multiplicidad, ¿no? Y que es que Abraham dice que sería padre de multitud de pueblos, ¿verdad? Dice, pueblos saldrán de tus lomos, ¿no? O sea, realmente él ya estaba determinado por el Eterno que tuviera un linaje muy vasto y descendencias que pudieran ser muy amplias.
tanto que vemos que hablamos desde Egipto hasta Arabia, ¿no? O sea, imagínense todo lo que abarcaban descendientes de Abraham. Entonces, aún así, en uno era nada más la promesa, que es en el hijo con Sara. Por eso Sara era su esposa amada, su esposa única, ¿sí? No está ocupando Keturá el lugar que ocupaba Sara. Era una concubina, por eso lo expresan así en Crónicas, pero también hay otra parte en Génesis que se le determina como concubina, aunque no se dice directamente su nombre, ¿sí? Pero se entiende que era una de las concubinas. Así es, ya había muerto Sara. ¿Qué es concubina? Bueno, concubina es una mujer con la cual el varón, en este caso Abraham, se une tanto, pues obviamente físicamente, para tener descendencia, y incluso no precisamente solo para tener descendencia, porque por ejemplo a David se le dio una mujer como concubina, pero no era para tener hijos con ella, sino que nada más estuvo cuidándolo. Dice la escritura que estaba con él para calentarlo. ¿Se acuerdan que ya era muy anciano? Pero no era precisamente por aspectos sexuales, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues es una mujer que Abraham tomó para continuar con su descendencia. Ajá, ok. Permítanme tantito. Denme un momentito, aquí estamos, ¿eh? Listo. Entonces, bueno, lo que vamos a analizar aquí, vamos a leer Génesis 25:5, y es justamente que se le menciona también, o que se le incluye dentro de las concubinas que tenía Abraham. Génesis 25:5 dice: Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. A los hijos de las concubinas que tenía Abraham les hizo donaciones, y viviendo aún él, los separó de Isaac, enviándoles hacia Levante, al país de Oriente. Bueno, aquí vemos que dice las concubinas. Obviamente a una se le menciona o se le toma como Hagar, que es la que ya había despedido, y que obviamente también le entregó su parte de heredad a Ismael. Dice que le dio todo a Isaac, pero también a sus hijos, a los otros que tuvo, pues también les dio donaciones, dice aquí, ¿no? Y obviamente pues Abraham tenía muchas posesiones que definitivamente pues no era así como, o sea, imagínense, los hijos que tenía son 6, son 8 en total, ¿no? Y dice que a Isaac dio la mayor parte o todo, y a los otros 7 todavía les alcanzó una buena porción, o sea, nada más para pensar pues todo lo que Abraham había, cómo el Eterno le había dado la prosperidad en ese tiempo, ¿no? Entonces aquí las concubinas que se menciona definitivamente son Hagar y Keturá, con lo cual podemos aclarar esta postura de que Hagar y Keturá son la misma persona. Los partidarios por esta teoría crean una historia, porque la verdad es de que no se puede si no se crea algo que no está en la Biblia, de que después de la muerte de Sara, Abraham hace retornar a Hagar y le cambia su nombre. Y dicen, le cambió su nombre de Hagar a Keturá, y pues es la misma persona. Pero desde mi punto de vista y el análisis que he hecho, pues no corresponde con varios indicios. Por ejemplo, el primero es que si fuera Hagar la misma persona, pues estaríamos hablando de que ya tendría bastante edad, ¿sí? ¿Cuántos años le calculan ustedes que tuviera Hagar cuando tuvo a Ismael? Cuando hablamos de Hagar dijimos, seguramente era una jovencita, era una mujer muy fértil. En la primera unión con Abraham concibió,
Y cuando Ismael tenía 13 años, fue despedido. Vamos a pensar que tuviera 20 años aproximadamente, poquitos más, poquitos menos, Hagar. Tiene a Ismael y a los 13 años de Ismael son despedidos. Ahí van 33, ¿no? ¿Cuánto tiempo había pasado desde ese momento que Sara tenía aproximadamente como 73 años, cuando tenía 70 cuando tuvo a Isaac? No, tenía 80 porque Abraham tenía, no, 90 porque Abraham tenía 100. Ajá. Entonces Sara tenía 93 años cuando fue despedido Ismael y Hagar, ¿sí? Entonces, de ahí a los 127 que todavía vivió Sara. A ver, 127 menos 92. Ya les voy a poner aquí a hacer matemáticas. Ajá. 34. Entonces, si tenía 33 más 34 serían 66, 67, perdón. O sea, imagínense, ya pasaba de los 60 años, o sea, y todavía otros 9 años y concibiendo y teniendo hijos, o sea, a mí se me hace así como que muy descabellado. Yo no creo que fueran la misma, para empezar por la edad de Hagar. Si Hagar fue traída nuevamente con Abraham, pues ya pasaba de los 60 años, y que fuera una mujer que todavía tardara 9 años más aproximadamente concibiendo, y eso porque tuviera uno tras otro, aproximadamente es año y medio entre cada hijo, pues no, o sea, a mí se me hace algo muy complicado, ¿no? Y luego, en la narración de Crónicas, enlista a los hijos de Hagar, aparte de los de Ketura. Si fueran la misma mujer, entonces hablaría de los hijos de Hagar, Ketura, o sea, la misma persona, junto con los de Ismael, y junto con los demás, pero no hace eso. Entonces es muy independiente Ismael de los hijos de Ketura. 6. Ajá. Y luego, la tercera, pues indicio, así es el que les voy a mencionar, el que están poniendo por acá en el chat, decir sus concubinas, que nos dice que era más de una, obviamente, las cuales indudablemente eran Hagar y Ketura. Entonces, está muy claro que los hijos de ambas, dice que los dotó de bienes, aunque la mayor parte se los dio a Isaac, hijo de Sara. Entonces, estas cositas que yo veo aquí, digo, no pueden ser la misma persona. Primera de Crónicas, vamos a ver cómo está en Primera de Crónicas, capítulo 1, verso 28, lo que les estoy comentando, las diferencias de las descendencias de una y de otra. Dice, hijos de Abraham, Isaac e Ismael, ¿sí? El primogénito de Hagar, o que tuvo con Hagar, y el primogénito que tuvo con Sara, el de la promesa. Después dice, sus descendientes son estos, el primogénito de Ismael, Nebaiot, después Kedar, Adbeel, Mibsán, Misma, Dumá, Masá, Hadad, Temá, Yetur, Nafis y Kedma. Estos son los hijos de Ismael, punto. ¿Sí? Y también en Génesis 25:12 hace la diferencia de los hijos de Ketura y los descendientes de Ismael. O sea, vemos que los pone muy aparte. Si fueran la misma persona, pues diría, por ejemplo, los hijos de Ketura, que es la misma Hagar, o los hijos de Hagar, que es la misma Ketura, pero no usa eso. Y de hecho, hay personajes que sí vemos que se les cambió el nombre, que dice quién es la misma o quién es el mismo. O sea, sí hay o se identifica por sus genealogías. Uno dice, ¿por qué aquí dice con un nombre y acá dice con el otro, pero son la misma persona? A veces está hablando de sus antepasados y les toman como descendiente de, a veces son la misma persona, pero le cambió el nombre, como Esaf, que le cambió el nombre a dos de sus esposas, y lo diría muy específicamente, pero no lo dice. ¿Por qué? Porque no es la misma persona, así de sencillo, ¿verdad?
Y luego, Génesis 25:12 dice muy claramente, estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, que le dio a Abraham a Agar la egipcia, esclava de Sara, y especifica bien quién es. Diría quién es la misma que Ketura, pero pues obviamente no. Entonces, bueno, para mí está muy claro que no son la misma persona, son dos distintas, y por supuesto que Ketura pues era una mujer todavía más joven que la misma Agar, ¿no? Dice, según dicen que le cambiaron el nombre de Agar a Ketura porque Qatar significa atar, y según ellos porque ella no estuvo con otro hombre cuando se fue con Ismael. Bueno, obviamente yo también creo que no haya estado con otro hombre cuando se fue, porque pues sí, no, ya sería adulterio, ¿verdad? O sea, no podía ella hacer eso, porque aunque la desterraron, pero pues ya sería una inmoralidad haberse unido con otro hombre, pero realmente eso no tiene nada que ver con que pueda ser o no la misma, o sea, simplemente tomó otra mujer y listo, ¿no? Bueno, hay otro aspecto que es importante o que es interesante, que son los nombres de sus hijos. Y bueno, aquí por ejemplo, aunque ustedes saben que de la traducción del hebreo al español, pues pueden haber diferentes sinónimos de una palabra o incluso significados diversos de una misma palabra. Yo tomé como que las que más englobaban todo lo que veía en el diccionario, para resumirlo. Entonces, bueno, tenemos a Simram, que es el mismo nombre del cual viene Simri, el cual se metió con una madianita que cayó en pecado y en juicio también. Ya lo vimos la semana antepasada, ¿verdad? Cuando hablamos de Cosbi, la madianita. Bueno, significa musical. Simram significa musical. Jokshan, Yokshan, significa insidioso o cazador. Medan significa discordia, rencilla o rencilloso. Midian tiene la misma raíz que Medan y significa contienda, pleito, rencilla. Yishbak significa él se irá, permitir o dejar. Shuach significa barranco, abatir, agobiar, inclinar o postrar. Y bueno, yo veo todo esto y digo, ¿por qué estos nombres? ¿Por qué estos significados? ¿Qué pasó? ¿Qué vivieron? Pues obviamente sabemos que dentro del contexto de esa cultura, generalmente era el padre el que ponía los nombres a sus hijos, a no ser que por alguna razón específica la madre quisiera identificar al niño de cierta manera. Muy probablemente podríamos decir que Ketura puso algunos nombres o Abraham los decidió, pero definitivamente por el significado tiene que deberse a algún contexto familiar o personal que estaban viviendo, con el cual serían identificadas sus vidas a través de sus hijos, ¿sí? Si hablamos de discordia, de rencilla, de permitir, de musical, o sea, tantas cosas que nosotros podemos imaginar y sería mucho especular, porque la escritura no da detalles, pero definitivamente que en los últimos 38 años de vida de Abraham pasaron muchas cosas, vivieron muchas cosas. Sus mismos hijos, conforme fueron creciendo, pues también quizás demostraron ciertas actitudes. A lo mejor a alguno le gustaba la cacería, a lo mejor a uno le gustaban los aspectos musicales, no lo sé, a lo mejor alguno era muy peleonero, yo qué sé, o sea, tantas cosas que podrían derivarse, ¿no? de una simple palabra, pero la escritura no nos dice detalles, simplemente esos son los nombres que les pusieron. Y si nosotros analizamos la cultura árabe, por ejemplo, las personas que se identifican como árabes, y digo, yo no he tenido la oportunidad de convivir con así árabes así naturales, así de veras. Aquí, por ejemplo, en México, pues hay mucha, ¿cómo se puede llamar? Genealogía o indicios de personas que puedan traer genes derivados de los árabes, procedencia de árabes, de judíos, de muchos otros pueblos, ¿no?
y de algunos nombres y más que nada porque puede ser que se deba al niño o puede ser que se deba a una circunstancia que encerraba o englobaba la concepción, el embarazo y nacimiento de ese niño. Y algo que se tiene como conocido, y sobre todo por medio del judaísmo, es que en el caso de los varones, por ejemplo, les ponían los nombres después o más bien antes del Brit Milá, o sea, después de nacer y antes del Brit Milá, durante esos 8 días, por ejemplo, si el niño que si era muy enfermizo o que si, no sé, el papá estaba viviendo una situación de lucha, o que si el papá era forastero y ahí está Moshe, o sea, o en el caso de Jacob, que si durante el embarazo, que si luchó, o sea, dependiendo de las circunstancias que como que identificaban o marcaban la llegada de ese bebé, solían hacer uso de ciertos nombres. Ahora, también podríamos pensar en que hay a algunos personajes que aunque de nacidos se les conocía con un nombre, posteriormente se los podía identificar con otro nombre que podía hacer alusión también de una personalidad, ¿no? Al mismo, por ejemplo, Esaf también se le conoció como Edom, ¿no? O sea, digo, es muy, pienso yo que muy diverso, ¿no? Las razones por las cuales los nombres los elegían, pero sí definitivamente elegían nombres muy específicamente, o sea, no era así como que, ay, a mí me gusta no sé, Pancracia o no sé, o sí, que no tiene nada que ver. sí, y que a veces no saben ni qué significa. O sea, por ejemplo, yo he platicado con mujeres que, oye, ¿por qué le pusiste a tu hijo así? Ay, porque me gustó cómo sonaba. Ah, qué bonito. ¿Y qué significa? No, pues suave. Y tú así de, bueno. U otras, por ejemplo, me han dicho, yo no sabía qué significaba y me gustó cómo sonaba, pero mira, tiene un significado muy bonito, y algunas ya después supieron, ¿no? O sea, realmente, pues hoy en día no tenemos una cultura de una conciencia para poner nombres a nuestros hijos. Simplemente, a mí me gusta cómo suena Santiago, suena muy bonito, pues suena fuerte. Ay, Santiago, ¿no? Digo, a mí eso me dijo una conocida hace años que tuvo un hijo y le puso Santiago porque se oía así fuerte. ¿Qué significa? Es un derivado de otro nombre, y realmente cuál es el original, o sea, todo eso no lo saben. Entonces, pues sí, hay que darle un poquito de tiempo a escudriñar qué significan los nombres de nuestros hijos también, ¿no? Cierto, es Elvia, no Elvira. Bueno, entonces, pues imagínense el contexto, ¿no? Agobiado, rencilla, insidioso. Y realmente, si nosotros vemos cómo eran o cómo son los árabes, pues tienen un carácter fuerte, ¿verdad? Tienen un carácter, una personalidad, más bien una personalidad dura, ¿no? Y digo, obviamente, pues como seres humanos tienen su sensibilidad y todo, pero son identificados por eso, incluso, pues hasta por peleoneros, y porque su idioma, por ejemplo, es hablar así como muy golpeado. Y sí, realmente es lo que expresan. Si ustedes han visto videos de documentales en donde salen hablando árabes, de pronto dices, ay, el señor estará molesto, pero pues es que así hablan, y es algo que incluso pues sí se ha transmitido a culturas aquí, a culturas incluso aquí en México, sobre todo en el norte, que fue poblado también por árabes y por judíos también, que también como que tienen así mucho esas características de hablar así, ¿no? Entonces, pues, dentro de su contexto, dentro de su educación, pues sí, puede haber una relación entre sus nombres y la descendencia de estos 6 hijos de Abraham con Keturá. Bueno, es muy importante mencionar que uno de los pueblos que más hizo caer al pueblo de Israel fue justamente un descendiente de Keturá, que es Madián, ¿sí? Ustedes recuerdan, y como les decía, pues lo hablamos la semana antepasada con Cosby. Los madianitas fueron los responsables de uno de los pecados de inmoralidad e idolatría del pueblo, junto con el pueblo de Moab, los descendientes del incesto de Lot. Fue una mujer madianita la que fue llevada al campamento con Simri, otro nombre que también tenía uno de los hijos de Abraham. Y gracias a todo esto hubo un terrible juicio, una mortandad, y uno se pone a pensar cómo es posible que un pueblo descendiente de Abraham fuera tan malvado contra Israel. Bueno, obviamente los mismos descendientes de Jacob siempre tuvieron esta inclinación y esta debilidad por la idolatría, por la inmoralidad, de la rebeldía en contra de los mandamientos del Creador,
Y la verdad es de que independientemente del origen de un pueblo, por mucho que digamos, ay, pero eran hijos del padre Abraham, el padre de la fe, al final de cuentas la humanidad tiene en su corazón la maldad y solamente la humillación ante el Eterno puede ser lo que nos puede doblegar para venir a la instrucción, a la obediencia, por medio, por supuesto, también de la obra redentora de Yeshua. Y pues es algo que pues siempre vamos a estar expuestos a esa carnalidad de nosotros, ¿no? Pero pues el Eterno es el que nos purifica, como lo mencionábamos hace un momento, de todo eso. Bueno, Keturah, una mujer que es muy poco reconocida en su papel como madre de descendientes de Abraham, porque al final pues también por ella vino una multiplicidad. De hecho, es muy interesante que ni Hagar ni Sara pues tuvieron tantos hijos como Keturah, ¿no? Para Abraham. Y aunque obviamente el Eterno dio una multitud de una nación por medio de nada más de Isaac y sus descendientes y todo lo que se conformó a través de él, pero imagínense de otros 6 hijos más, y aparte Ismael, que también de él vinieron 12 tribus, o sea, cómo de verdad el Eterno cumplió de una manera sobrenatural el esparcir la simiente de Abraham y de alcanzar multitud de naciones a través de él, y pues a través de los cuales también, obviamente, si hablamos genéticamente, pues ya muy mezclados, pero al final sabemos que también por medio de la promesa y por medio de esa sombra profética que era Isaac, pues viene Yeshua y nos viene también a ser nosotros parte de esa descendencia que es parte de la redención, ¿no? Entonces, pues bueno, Keturah es un personaje, una persona, una mujer que creo que merece la pena el analizar todo lo que puede llegar a conllevar su vida, cómo el Eterno pues también finalmente la usó, así como a Hagar y pues a otros personajes, ¿verdad? De la escritura que son como muy secundarios, pero al final de cuentas pues también tuvieron parte dentro de la historia del pueblo de Israel. Entonces, pues bueno, hasta aquí el comentario sobre Keturah, no sé si quieren un tantito, pero es bueno que le den una leída, que lo analicen y vean cómo tiene también una aplicación importante espiritual para nosotros, aunque no estamos haciendo uso de esos elementos hoy en día, porque incluso